Hoy hay que hablar de un tema que a mí personalmente, francamente, me tiene indignada, que se suma a una ya larga lista de designaciones cuestionadas de diversos ángulos en cargos públicos. Bueno, principalmente lo que ha sucedido en la Sutran. Ayer, Presidencia decidió remover a la superintendente de Sutran, que no tenía ni siquiera 4 meses en el cargo, pero esta no es per se la noticia. La noticia es a quién ha designado. Hoy, a través de una resolución, se ha formalizado la designación de Gilmer Álvarez Zapata, un personaje que tiene un rosario de denuncias previas, según consta en registro del Ministerio Público. Las que en particular llaman la atención están relacionadas, por supuesto, con temas de malversación de fondos, de mal uso de recursos públicos y, esto es muy importante, denuncias de violencia contra la mujer. Tengo aquí un pequeño conteo, ¿vale?, de la cantidad de denuncias que tiene registradas formalmente. Solo voy a contar en las que figura como imputado. Acá son en diversos distritos fiscales. El primero es en Lima, en la que tiene una, en la que fue imputado por abuso de autoridad, mientras, recordemos, ha ocupado también otros cargos públicos. Luego en el distrito fiscal de Junín, donde tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 denuncias en este distrito fiscal. Entre los delitos principales resalta estafa, sustracción a persecución penal, abuso de autoridad, usurpación de funciones, estafa nuevamente, abuso de autoridad, violación de la presunción de veracidad, actos de conversión y transferencia, usurpación, y hay una importante aquí, maltrato físico dentro de la ley de violencia familiar. Una más en el distrito de Lima Norte, también tiene, y van sumando 12 con esta, 13 denuncias, una contra la vida, el cuerpo y la salud, y las que estamos viendo resaltadas en este momento abajo, lesiones leves, agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. Y tiene otras más aquí en el distrito fiscal de la Selva Central. Con esta suman 14, 15, 16 y 17 denuncias. 17 denuncias que pueden ser verificadas en su contra en la data del Ministerio Público. Aquí hay abuso de autoridad, peculado de uso, abuso de autoridad, coacción y nuevamente peculado de uso. Partiendo de ahí, ya la situación es suficientemente grave, porque no creo que sea necesario explicar por qué una persona que cuenta con esta cantidad de antecedentes no tiene legitimidad alguna para asumir un cargo público. ¿Quién designa este cargo, el superintendente de Sutran? Directamente lo hace el presidente de la República junto a el ministro de Transporte. Y este cargo es sumamente importante, sobre todo en este momento que estamos atravesando de constantes paros de transportistas, porque va a tener gran injerencia y una labor importante en las negociaciones. Vamos a entrar a hablar un poco sobre este tipo de denuncias, porque francamente yo tengo aquí los partes policiales y es indignante que para ocupar un cargo público nada de esto importe. Que una mujer, que la expareja de este sujeto haya denunciado 1, 2, 3, 4 y 5 veces, al Estado no le importa. Ese es el mensaje que nos está diciendo, que nos está lanzando a nosotras las mujeres. No importa cuántas veces denuncies, tu agresor puede llegar incluso a ocupar un gran cargo, un cargo de alta jerarquía en el Estado. Las denuncias, lo que relata cada una de estas, es sumamente doloroso y con el debido cuidado y respeto a la víctima, me gustaría que repasemos, porque es deber nuestro informarlo y es derecho de los ciudadanos saberlo, de qué es lo que acusa a su expareja, quien actualmente ocupa el cargo de superintendente de la Sutran. Primero, cuando aún eran una pareja de esposos, tipificación del delito por daño psicológico, y ella señala:
Él es muy controlador, constantemente utiliza palabras soeces y me insulta. Si la denunciante se demora a llegar a su domicilio, empiezan los problemas. En forma constante, la amenaza de que si le pone una denuncia, que se atenga a las consecuencias porque le puede pasar algo. Siendo esos los motivos por los que anteriormente no lo ha denunciado. Aquí aún eran pareja. Siguiente, 5 de noviembre del año 2015. Deja constancia de que está abandonando, hizo retiro forzado del hogar, llevándose consigo a su menor hijo, pues viene sufriendo maltratos psicológicos por parte de su esposo, además porque la amenazó que si lo denunciaba atentaría contra ella. Segunda denuncia ante la que no se hizo nada al respecto. Ya había una denuncia previa, ojo, de violencia psicológica y de amenazas contra su vida. 3 de febrero del 2016, en el distrito de San Miguel. Refiere que fue agredida por su esposo, Gilmer Álvarez Zapata, quien de una cachetada en el rostro y empujándola ingresó a la fuerza a su domicilio. ¿Qué señala el actual superintendente de Sutran, Gilmer Álvarez, con respecto a esta denuncia? No niega que hubo lo que él llama un altercado, pero dice que al momento de ingresar a su domicilio se dio con la sorpresa de que su esposa había cambiado la chapa del departamento, no permitiéndole el ingreso. Evidentemente, al sentirse, tal y como ya había retratado a las autoridades en estas denuncias que no quedaron en nada, intimidada, amenazada, su vida y la de su hijo expuestas y en peligro. Siguiente denuncia, año 2019. Actos de violencia psicológica por parte de su esposo, Gilmer Álvarez Zapata. Dice que la violencia es constante y el último suceso se dio en circunstancias que se encontraba transitando. Su esposo se le acerca de manera sorpresiva y le dijo: no te voy a dejar ser feliz nunca. Voy a contratar un sicario para que te mate. Y fue que forcejean y los transeúntes, ojo, de este episodio de violencia hay testigos, están aquí en el parte policial, consta que los transeúntes declararon que empezaron a decirle déjala, déjala, motivo por el cual la denunciante aprovecha y logra retirarse del lugar, dirigiéndose a su domicilio y encerrándose. Una mujer que ha declarado ante las autoridades en diversas ocasiones sentirse expuesta, atemorizada, con terror de lo que pueda hacer con su vida y la de su hijo. Este sujeto, su ex esposo, quien ya la ha amenazado de muerte, según consta aquí en el parte policial. Todo esto, lo que hemos relatado, es información que la tienen, que está en el poder de las autoridades. Y no solo ninguno de los casos prosperó, no solo ninguna de las denuncias llegó a formalizarse con alguna sanción impuesta para Álvarez Zapata, sino que además ha logrado obtener un cargo de gran envergadura y el presidente José Gerí, junto al ministro de Transportes, le han dado la venia, el aval para ocupar un cargo importante que se va a pagar con nuestro dinero y que además, nuevamente, legitima desde el Estado la violencia de género. Vale, no es el único caso, lamentablemente, son diversas las personas o los nombres de personas que ocupan cargos desde el Estado y que tienen denuncias previas de violencia de género. Vamos a empezar, por ejemplo, por Ernesto Álvarez, quien es el presidente del Consejo de Ministros. Es una larga lista, la verdad, aquí. Recordemos que dentro de las 6 acusaciones que registra en el Ministerio Público, 2 de estas fueron investigaciones por presunto abuso sexual que databan del año 2016. Ambas han sido archivadas, sí, es correcto. Sin embargo, no deja de ser una persona que ocupa el cargo de mayor confianza del presidente y que tiene en su haber no una, sino 2 denuncias por el presunto delito de violación sexual y secuestro. Siguiente, y este es un actual ministro, no sé si lo tienes por ahí, ¿vale? Pero César Díaz Peche, quien es ministro de Defensa actualmente, tiene 2 denuncias por violencia familiar y acoso que fueron presentadas
por su expareja. He podido leer también lo que decía la expareja de Díaz Peche en las denuncias. Lo denunció por hostigamiento constante en espacios no solamente públicos, sino también videovigilancia e intentos insistentes de comunicación. Dentro de las frases que me llamaron la atención, la siguiente: siempre la persigue con el fin de vengarse y dice que no la dejará en paz. Esto es lo que ha declarado la expareja de Díaz Peche, general retirado del ejército, que ocupa hoy por hoy un cargo importante en nuestro país. Es el ministro de Defensa, acusado de violencia familiar y de acoso. Pero ¿qué podemos esperar si, a pesar de tener una sentencia firme, hay funcionarios que ocupan altos cargos también, como es el caso de Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia, quien no tiene denuncia, señoras y señores, tiene sentencia firme por violencia familiar, específicamente maltrato psicológico en agravio de su esposa? Nuevamente, dentro de lo que relató, y el caso es supremamente grave, su esposa, en lo que fueron episodios de violencia narrados por ella misma, señaló lo siguiente: la iba a desgraciar, la amenazó con que la iba a desgraciar y también a sus hijos. Y le dijo, y esto cita de lo que señala la expareja, que no iba a morir hasta no verla a ella muerta primero. Este cargo lo ocupa con sentencia firme Gino Ríos, es el presidente de la Junta Nacional de Justicia. Y aquí algo grave también. Por ley y de manera explícita, la persona que ocupa ese cargo no puede tener sentencia firme por ningún caso relacionado con violencia contra la mujer. Pero ¿qué pasó? Cuando se debatió la posible vacancia, fue blindado Gino Ríos, porque señalaron quienes conforman esta Junta Nacional de Justicia, en ese momento, por supuesto, también defensa ejecutada por Josué Gutiérrez, el defensor del pueblo, que el fallo dictado contra Ríos no estaba vigente cuando se empezó a ejecutar la ley. Eso fue lo que señaló, y por eso a ninguno les importó que hubiese un requisito legal que impedía que Gino Ríos ocupe el cargo por tener una sentencia firme de violencia contra la mujer, maltrato psicológico, dictada en el año 2011. Sigue ocupando el cargo. No pasó nada. Aquí no pasó nada. Dijeron, cuando la abogada de la denunciante, de la víctima, trató de apelar, ¿no?, a la Junta Nacional de Justicia, le dijeron: ah, mira, qué pena, lo que pasa es que el tiempo de tachas ya pasó. No importa, ups, se nos pasó, ninguno se acordó en la investigación que había que hacer que tenía esta sentencia. Y bueno, cómo no citar a José Gerí, nuestro presidente, quien fue implicado en un caso de abuso sexual que ya fue archivada, al menos la denuncia en su contra ha sido archivada el 8 de agosto de este año. Fue archivada por nada más y nada menos que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. Fue, de hecho, la primera acción que tomó, ni bien ocupó el cargo. En julio del 2005, recordemos, cuando José Gerioret todavía era candidato a la mesa directiva del Congreso y no estaba aún el archivo de este caso, había controversia y mucha problemática con respecto a que él pueda asumir, precisamente porque tenía esta denuncia vigente. ¿Qué pasó? Que luego todo misteriosamente empezó a calzar, ¿no? Se archiva la denuncia, ni bien Tomás Gálvez asume el cargo y posteriormente pues ya puede ocupar la presidencia. ¿Por qué es que Gálvez decide archivarla? En primer lugar, bueno, porque señala que, según lo que se ha encontrado, que no es congruente o no es concluyente, mejor dicho, que el BBD que la víctima dijo, la prenda de ropa que la víctima dijo haber encontrado, realmente perteneciera a Gerioret o que hubiera sido puesta por él en ese lugar, y que no habían coincidencias en el ADN de los exámenes que se hicieron en la víctima. Entonces,
Es por este motivo que finalmente se termina archivando la denuncia, pero no hay que pasar por alto que Zoraida Ábalos le abrió también un caso por desobediencia a la autoridad por no haber asistido al tratamiento psicológico que se le imputó posteriormente a este caso, porque un juzgado le impuso tratamiento psicológico por impulsividad y conducta sexual patológica. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que las denuncias de violencia contra las mujeres no importan. Ese es el mensaje que nos están trasladando, que no importan, que carecen de peso o de poder, porque al fin y al cabo no son legítimas para impedir que una persona ocupe un cargo, un trabajo o que siga con su vida como si nada, incluso con una sentencia firme que lo condena y que señala que la violencia que viviste fue real, que las consecuencias de esa violencia son reales, que las implicancias para tu vida y el trauma tú lo vas a poder seguir cargando, pero que esa persona va a poder seguir con su vida como si nada, en libertad, que probablemente tú no vas a tener acceso a la justicia y que incluso en este país puede llegar a ocupar un cargo muy alto.